Que nosotros necesitamos todos los días la guianza del Señor en este caminar, en este mundo. Porque parece mentira, el Señor, como estábamos estudiando en la escuela dominical, siempre está con nosotros. He querido titular esta prédica, Abraham, un hombre que caminó por fe. Pero antes que nada, permítanles contar una historia. Es acerca de John Newton. Dice que él nació en 1725 en Londres. Su padre fue un capitán de un barco y su madre fue una devota mujer. Que desde niño a Newton le enseñó las Sagradas Escrituras. La mamá más que nada se preocupó en enseñarle porque la vida se le iba cortando y sabía que ella iba a morir en cualquier momento. Y el mejor legado que podía dejarle a su hijo era el amar y el temer a Jehová. Lamentablemente fue así. Muere la mamá de John Newton cuando él tenía 7 años. Y a partir de esa época comienza a vivir más que nada en el barco, bajo el mando tal vez del papá que trabajaba en barcos. Y él se hizo a ese ambiente día tras día, pasaron los años y ¿sabe una cosa? Le ganó más que nada la manera de cómo vivían la gente que vive en un barco. Adquirió malos hábitos, adquirió el uso del alcohol indebido y comenzó su vida, dice, a ir requebrajándose de una manera increíble. La pregunta está, ¿dónde estaban las enseñanzas entonces de mamá? Es triste que durante muchos años John se alejó de la palabra del Señor. Mire lo que él escribió en ese entonces. Con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano, solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Fíjese, qué tal testimonio, que la misma tripulación del barco le tenía antipatía, le tenía odio. Un buen día, estaba tal vez en la borda él, apoyado, y se cae al mar, un mar embravecido. Dios no permitió que él muera. ¿Y sabe cómo fue rescatado? A través de un arpón que le dispararon, que se alojó en su cadera. La única manera de sacarlo a flote. Parece mentira que una vez que lo rescataron a este hombre, él pudo tener un tiempo de reflexión y volvió a los caminos del Señor. Hay veces, hermano, el hombre necesita eso, ser tocado donde más le duele para volver al Señor. Él volvió, pero para toda su vida ya cojo, rangueaba de una pierna. Pero él, en medio de esa cojera, aprendió a decir, cada paso que doy es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Qué bueno, ¿verdad? Y no queda ahí. Este hombre escribió el himno Sublime Gracia, entre otros himnos que tuvo. Y creo que el hermano Juan tiene ese himno también por ahí guardado, que tal vez en algún momento lo vamos a cantar. Murió el 21 de diciembre de 1807, pero fue rescatado por el Señor. Bendito sea Dios, ¿no? Dios siempre con nosotros, Dios siempre con este muchacho, con este siervo. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, Él hace en nosotros algo especial. Dice que nos da su propia fuerza, nos da su identidad, nos da el carácter de Cristo. Y viene a vivir también en nosotros el Señor Espíritu Santo. Y eso sí que es una gracia sublime. Tener al Espíritu de Dios. Como creyentes, sin embargo, nosotros tenemos dos opciones en la vida. Andar por fe o andar por vista. Hay dos opciones. Diríamos dos decisiones. Ahora, caminar por fe, ¿qué significa?
significa que nuestra vida está dirigida únicamente por lo que percibimos a través de los sentidos. Es cuando necesitamos saber de todos esos detalles a dónde Dios nos va a llevar. Y nosotros ahí es donde nos detenemos y vemos, ahí quiero ir o ahí quiero detenerme. Toma usted su propia decisión, porque Dios nos ha hecho personas con inteligencia que podemos tener ese libre albedrío. O te sigo, Señor, o dejo de seguirte. Avanzamos y sabemos que el resultado es agradable muchas veces cuando tomamos una decisión. Sin embargo, el caminar por fe requiere algo especial. Que aprendamos a escuchar a Dios. Y no solamente que aprendamos a escuchar a Dios, sino también que aprendamos a confiar en el Señor. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? De acuerdo al texto que estamos viendo en Abraham, por ejemplo, implica también incomodidades, implica riesgo, implica sacrificio, implica un sufrimiento. Cuando usted decide caminar por fe, implica cosas en que hay que ponernos a prueba. En 2 Corintios, el capítulo 4, los versículos 16 al 18, Pablo dice a los hermanos de Corintio: por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Y no queda ahí. Y dice que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que, amado hermano, no nos fijemos, dice, en las cosas visibles, sino por el contrario en lo invisible. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque lo que se ve solamente es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y en 2 Corintios, agarrando al mismo Pablo en el versículo 7, dice que nosotros andamos o vivimos por fe, no por vista. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Con lo que dice Pablo? Que debemos andar por fe. ¿Por qué? Amado hermano, Dios desea que aprendamos a depender de Él. Eso es lo que Él desea. Él desea que aprendamos a confiar en Él. Que Él guiará a cada uno nuestros pasos. Porque quiere que lleguemos al destino que ya Dios ha planificado en nuestras vidas. No estamos solos. Tenemos la presencia de Dios. Y Abraham, quien originalmente fue conocido como Abraham, ahora lo tenemos con la HA, ¿no? Y él era solamente Abraham. Fue un hombre que anduvo por fe, y tenemos la bendita palabra que se describe acerca de él en 14 capítulos de la Biblia. Si usted comienza a revisar la Biblia, va a ver que se habla mucho de Abraham. Él fue escogido por Dios, ¿para qué? Solamente para ser el receptor de maravillosas promesas. Había pruebas, sí, pero iba a haber maravillosas promesas y no queda ahí. Y vino a ser el padre del pueblo hebreo. Amados hermanos, acá podemos ver que Dios transforma el pasado de la persona y da un nuevo comienzo. ¿Por qué decimos esto? Abraham, ¿de dónde provenía? Él provenía de una sociedad pagana y quizás fue un adorador de ídolos. Pero sin embargo vemos que Dios no lo desechó. Acá podemos ver, amados hermanos, que Dios actúa con misericordia y sabiduría. Dios te ama tanto a ti. Dios te puede cambiar de una manera especial para su servicio. Si comenzamos a aplicar esto a nosotros, así como lo hizo con Abraham.
¿De dónde lo sacó? De Ur de los Calderos. ¿Qué es lo que vivía anteriormente? Tal vez una vieja vida. ¿Pero el Señor lo dejó ahí? No. Entonces quiere decir que Dios puede hacer lo mismo contigo, conmigo y con todos nosotros. De Abraham podemos aprender cómo andar por fe entonces. En Génesis 12, 1 al 8, que hemos leído, podemos reflexionar en la manera que Abraham respondió y que nos anima a nosotros a poder andar por fe. ¿Él cómo responde? ¿Él fue negativo? No. Entonces, este capítulo nos va a enseñar dos principios. Dos principios. El principio uno es aprender a escuchar la voz de Dios. El segundo principio es confiar en Dios, es obedecerle. Simple, ¿verdad? Que de todo esto podemos aprender eso. Aprender a escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice en los versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, estaba escuchando él, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán en ti todas las familias de la tierra benditas. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Sin embargo, si nosotros retrocedemos a Génesis 13, los versículos 31 al 32, dice de esta manera, se nos dice acerca de quién, de Terach, salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Fue con su hijo Abraham, dice que fue también con su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron ahí a vivir en ese lugar, y ahí dice que murió Terach a los 200 años de edad. O sea, Dios tuvo un propósito de sacarlos de donde estaba de Ur de los Caldeos para llevarlo a cierto lugar a vivir. Acá, hermano, en este llamado que hace el Señor, si usted observa los versículos, vemos que Dios toma la iniciativa y llama a Abraham después del deseo fallido del ser humano en construir un hombre para sí. ¿Recuerdan que ellos querían construir la Torre de Babel? ¿Y qué cosa querían poner ahí? Un hombre para ellos. Y Dios lo llama a Abraham después de ese suceso. Porque dice la historia, si nosotros leemos anteriormente en Génesis 11, que la tierra o el pueblo queda confundido y dispersado en toda la tierra. Hermano, es el final de todo aquel que ignora y rechaza al Creador. ¿Qué cosa viene cuando uno rechaza al Creador? Confusión y sin sentido de hogar en este mundo. Eso es lo que nos señala la confusión de la Torre de Babel. Querer hacerse un hombre, estar encima de Dios, y la conclusión fue que hubo un caos ahí en medio de todo esto. Volviendo a Abraham, Dios llama a Abraham para poder lidiar con el problema del ser humano. ¿Cuál era el problema del ser humano? Constantemente tenía un corazón malo, un corazón perverso. Es por eso que el Señor lo llama a él. Entonces, a través de Abraham, Dios iba a levantar, dice, una familia donde vendría una nueva humanidad. ¿Transformada por quién? Por ese mismo Dios. Dios nunca nos ha abandonado, amados hermanos. Pero sin embargo, Abraham tenía que aprender a qué para recibir esa bendición. Confiar en Dios cada día, cada paso que él daba.
Y esto tenemos que aprender también nosotros a confiar en Dios en cada paso que damos. Mire, Dios lo llamó a cambiar su dirección, a dejar su familia. Lo llamó a abandonar todo cuanto él amaba, todo cuanto él estimaba, e ir a una tierra desconocida. Es increíble lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque Abraham dice que iba a experimentar primeramente la soledad. Abraham, al obedecer a Dios, iba a experimentar la duda, iba a experimentar la recriminación de su misma parentela. Iba a aceptar todo eso. Pero sin embargo, yo quiero hacerle una pregunta en medio de esto. ¿Alguna vez te has sentido así por creer y obedecer a Dios? ¿Te has sentido solo en tu caminar cristiano? ¿Te has sentido incomprendido en tu andar en la fe? ¿O te has sentido o has sentido frialdad de tu familia por obedecer a Dios y ya cambió de religión? Hay muchos que dicen eso. Mira, le lavaron la cabeza al hermano tal. Ahora dice que es evangelista. Ahora dice que es cristiano. Esa transformación de aquella enseñanza que recibimos de niños, de ser religiosos, y al venir a los pies de Cristo y aceptarlo, y que Él sea Señor de señores de nuestra vida, muchas veces impacta de una manera negativa en la familia. Mire, se volvió evangélico. ¿No ha pasado usted por eso? Yo creo que muchos de nosotros. Dios le da a Abraham un mensaje que incluía, ¿qué cosa acá? Instrucciones. Y no solamente instrucciones, sino grandes promesas que iba a servir de gran bendición a toda la familia de la tierra. ¿Por qué? Le dicen, serás de bendición. ¿No le dice eso en el capítulo 12, versículo 2? Si tú me obedeces a Abraham, tú vas a ser de gran bendición para tu familia, vas a ser de gran bendición para el mundo entero. Entonces vemos que Dios llamó a Abraham, uno, a que abandonara primeramente la familia, a que abandonara a los dioses que su familia adoraba. Abraham estaba dejando cualquier derecho de esta tierra o herencia que tenía en su familia, porque Dios le daría algo más, mucho más. Cuesta muchas veces, amados hermanos, arraigarnos del barrio, salir del barrio donde toda la vida hemos vivido. Cuando Dios te dice, ven acá, Juan, que tienes que hacer este trabajo. Pero Señor, voy a dejar mi barrio querido, voy a dejar mi país. Es duro. Sin embargo, dice que Abraham escuchó la voz de Dios. Estaba dejando cualquier derecho a su tierra, estaba dejando su herencia, estaba dejando todo por escuchar la voz de Dios. Al principio toda la familia se movía con Abraham, como leímos en Génesis 11, 31, 32. Abraham parcialmente obedeció, pero Dios es claro en el capítulo 12 y vuelve a decirle a Abraham, deja todas esas cosas que a ti no te conviene para yo poder bendecirte. Hermanos, vuelvo a repetir, nosotros también debemos aprender a escuchar al Señor, siempre, todo el tiempo, si es que deseamos caminar con Él por fe. Tenemos que dejar todo. Y acá nuevamente la pregunta, ¿qué es lo que Dios te está llamando a dejar para que tú le sigas? ¿Qué debes de abandonar para serle fiel a su llamado? ¿Hay algo que tienes que dejar? Quizás tienes familia, tienes padres, tienes esposa, tienes hijos que te ponen limitaciones en tu servicio. No, como tú vas a hacer esto. Muchas veces sale, como vuelvo a repetir, la misma familia. ¿Has escuchado la voz de Dios respecto a lo que debes de hacer, amado hermano? Quizás Dios te está llamando a dejar esas amistades
que solo te distraen de las cosas sagradas y te influencian en el pecado. De repente alrededor tuyo hay amistades que no te convienen, que están diciéndote, ¿sabe qué? Mejor este fin de semana arreglemos en estas cosas y deleitémonos, porque la vida es corta y hay que jarabearse. Muchas veces esas mismas cosas hay que dejarlo. Quizá Dios te está diciendo que limites la influencia que tienes del televisor en tu vida y no permites la influencia de su presencia, de Él en ti. Muchas veces, amado hermano, la televisión puede ser causa también de todo esto. Y no lo estamos escuchando a Él porque tenemos todo el volumen dispuesto a ello. ¿No le parece? Repito, ¿qué es lo que Dios te está llamando a abandonar cuando muchas veces estás en casa? ¿Cuántas veces tú lees la palabra de Dios? Hoy día es domingo, abres la Biblia, ¿cuándo la vuelves a abrir? ¿Al día siguiente? ¿Todos los días? ¿O solamente los fines de semana? La vida de Abraham constituye una ilustración de la vida del creyente en ese caminar diario por fe. ¿Por qué? Porque es una vida que aprende a consagrarse a Dios, que aprende a servirle, pero que tiene que morir a los placeres, tiene que morir a las posiciones, tiene que morir a las cosas letales que le separan de Dios. Tenemos que aprender a morir de esas cosas que no le agradan a Él para poder caminar por fe. Amados hermanos, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, ahí es donde yo comienzo a entender lo que tengo que abandonar. Quédese 1 hora, 2 horas en contacto con Dios, en esa intimidad a solas. Y va a ver que Dios le va a pasar como una radiografía. Y usted va a ver las cosas que tiene que abandonar. Va a ver las cosas que tiene que dejar y darle prioridad, incluso delante de la familia, delante de los amigos, delante de la parientela. Póngase a cuenta con Dios. Busque un rinconcito, tal vez en el basement. Quédese 2 horas ahí. Y pregúntele, Señor, ¿qué debo de abandonar? Amados hermanos, nosotros como cristianos, nuestra meta es seguir a Jesucristo. ¿Es verdad? Tenemos que seguir a Él y eso requiere fidelidad en todo lo que hagamos. En vez de planificar nuestro día y de apurarnos en cumplir lo que nos hemos propuesto hacerlo, debemos dedicar cada mañana, debemos dedicar cada noche, debemos dedicar todo momento, ¿qué cosa? La dirección de Dios a través de la meditación de la palabra, a través de las oraciones personales que podamos hacer. Todo el tiempo tenemos que estar dedicados a eso. Y eso es caminar con Dios. Siempre vamos a tener interrupciones. Pero busque un lugar apartado donde pueda caminar con Dios. Eso no significa que no podamos trazar planes. Pero siempre debemos presentarlo ante Dios y preguntarle si es lo que Él quiere que debemos hacer cada día. Preguntarle a Dios. Usted me dirá, pero ¿dónde le pregunto a Dios? Qué bueno que tenemos la palabra. Y en Santiago 4:13 al 17 el Señor nos dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, estoy parafraseando, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí 1 año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso no quisieran saber qué sucederá mañana. ¿Qué es la vida? Dice el escritor. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento, luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello o haremos esto. Pero ahora se jactan, ¿en qué? Diríamos, en sus fanfarronerías. Toda jactancia es mala, dice la palabra. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.
Todo es malo, amado hermano, cuando lo hacemos en nuestra propia voluntad y cuando no consultamos a Dios, porque no jactamos en nuestra soberbia, en nuestra manera, que así soy yo, en nuestra posición. Si no escuchamos al Señor, créame, no le vamos a seguir. Y como resultado vamos a tomar decisiones que puedan llegar a ser costosas y muchas veces dolorosas para mi vida y tal vez para mi familia. Eso es lo que cuesta muchas veces oír la voz de Dios. Amados hermanos, Dios nos habla a través de su palabra y su Espíritu está listo para guiarnos por el camino que Él quiere, porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Pero lo importante es ese punto 1. Aprender a escuchar la voz de Dios. Y el punto 2, confiar en Dios es obedecerle. La fe de Abraham es evidente por el hecho de haber confiado y obedecido las instrucciones de Dios. ¿Sí? Y acá podemos ver lo que dice Pablo en Romanos 4:12 acerca de Abraham. Y padre de la circuncisión, dice entre otras cosas, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo acá reconoce a lo que era Abraham y lo menciona en Romanos. Y en Romanos 4:17 Pablo vuelve a decir, entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que fuesen, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, versículo 25. Amados hermanos, de igual manera nosotros tenemos que seguir las pisadas de fe de Abraham. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no sabemos a dónde el Señor nos va a conducir por este caminar de fe. No sabemos. Yo antes hablaba con un hermano y le decía, yo no sé qué planes tiene para ti el Señor de acá 2-3 años. Pero tú tienes que aprender a confiar y saber seguirle al Señor todo el tiempo. Hermanos, nosotros tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Las pisadas de estos grandes hombres que siguieron por fe al Señor. Qué bueno que en Romanos 4:19-20 Pablo nos dice algo más de Abraham. Dice que no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años o a la esterilidad de la matriz de su mujer. Recuerde que cuando Abraham es llamado a una edad ya tardía. No dijo, estoy cansado. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios. No interesó la edad que él tenía. ¿Por qué? Porque dice que él estaba fortalecido en la fe. Amados hermanos, cuando nosotros estamos fortalecidos en nuestra fe, vamos a triunfar. Y esa es la clave. Al caminar con Dios aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y confiando que cada vez nuestro paso va a ser más fortalecido. Sí, recuerde eso. Dios hará lo imposible. Nos va a fortalecer. Así que no, quítese eso de que yo ya estoy viejo, que yo no sirvo, que yo ya cumplí. Para el Señor, no hay retiro. Tenemos que estar siempre dispuestos en el momento que Él nos llama, a seguir trabajando y a fortalecernos en su Espíritu Santo todos los días. Por más que vengan pruebas, por más que vengan enfermedades, por más que venga desánimo. Y hemos visto que hoy día en la escuela dominical, ¿quién lo trae el desánimo? El enemigo. ¿Y cuándo lo trae? Cuando no estamos preparados a través de la meditación de las Santas Escrituras.
Yo doy gracias a Dios por la escuela dominical. Mire que en Isaías 40, 28, 31 encontramos estas preguntas. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas, dice aquí, al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero hay un pero. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amado hermano, después de haber escuchado y confiado en Dios, Abraham dio el primer paso de obediencia y dejó la tierra y viajó a la tierra que Dios le había prometido. Deja todo. La mayoría de lo que hoy vivimos, créame, es el resultado de nuestra obediencia o nuestra desobediencia. ¿Qué es lo que está usted viviendo hoy en día? Es el resultado. ¿Se obedeció a Dios o desobedeció? Si hemos confiado en el Señor y no hemos seguido con fe, ¿sabe una cosa? Nos hemos convertido en quienes Él desea que no seamos, que no se ha cumplido su voluntad. Pero si aceptamos lo que Él quiere de nosotros, vamos a ser bendecidos de una manera completa. Quiero concluir, amados hermanos. Abraham creyó en contra de todas las posibilidades y fue paciente en su fe. Multiplicar a un hombre, como dice, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Parece un imposible, pero sí fue así. La fe de Abraham fue una fe que obedeció y tuvo una esperanza en ese caminar con Dios. Abraham tuvo una fe obediente y confiada. ¿Por qué? Porque aprendió a escuchar a Dios. Amado hermano, nosotros al caminar con Dios aprendemos a escuchar su voz y nuestra fe se va a fortalecer cada día. Solamente si lo escuchamos. Debemos seguir entonces los pasos de Abraham, un hombre ya viejo de 100 años. Dice que no se debilitó en su fe. ¿Por qué? Porque el Señor lo fortaleció. Qué bueno, ¿no? Que Él nos dijo, ya estoy viejo, estoy cansado, ya trabajé. Dios lo fortaleció. Vuelva a leer Isaías 40, del 28 al 31. Dios da fuerzas al cansado. Eso es lo importante. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amado hermano, caminar por fe requiere que aprendamos a escuchar a Dios. Eso implica, vuelvo a repetir, incomodidades, riesgos, sacrificios y sufrimientos. ¿Está usted dispuesto? Recuerde que Dios es bueno y solo guarda cosas buenas para cualquier seguidor fiel a Cristo. Que el Señor nos ayude a caminar. Usted no está viejo, está usadito, pero está fortalecido en el Señor, porque su espíritu mora en usted, amado hermano. Amado Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Qué hermosa es, Padre, al saber que el mismo Dios nos hace esta pregunta. Que tú